Gracias por considerarnos. Gracias por tu amor, como cantamos hace un momento. Gracias por todo, por tantas cosas también que ni cuenta nos damos, cuando a veces nos guardas, nos provees, nos bendices, y muchas veces ni cuenta nos damos que detrás de ello estás tú, Señor. Perdónanos, pero sí recibe pues la gratitud. Gracias, Señor, por Cristo nuestro amado Redentor. Amén. Gracias, hermano. Tome su lugar. Dale un aplauso a Dios, por favor. Aleluya. ¿Y por qué le estoy invitando que le dé un aplauso a Dios? Le estoy invitando que le dé un aplauso a Dios, pues porque Él merece la gloria. Pero también porque quiero motivarle a recibir lo que la Biblia nos enseña acerca del propósito por el cual fuimos creados. Para esto le voy a pedir y a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, donde la Escritura nos enseña acerca de para qué fuimos hechos y para qué fuimos creados por Dios. El hecho es que la Biblia nos enseña el motivo por el cual fuimos fabricados por el Dios eterno. Y aquí el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos lo enseña. Dice pues la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuánta bendición? 5 bendiciones, 1000 bendiciones, 1,000,000 de bendiciones, no, más. Toda bendición espiritual. ¿Sí? Esto decía yo en la mañana, si me permite un paréntesis rapidísimo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Me recuerda al Salmo 113, aunque en la mañana ya me acordé que no lo dije, pero aquí sí lo voy a decir. Porque el Salmo 113 dice: alabad a Jehová, siervos del Señor, Él hace sentar a sus hijos como príncipes de su pueblo, y los levanta del lodo y los sienta como príncipes de su pueblo. Es lo que este versículo habla, que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero aquí nos está hablando el propósito principal por el cual Dios nos llamó o nos formó o nos hizo. ¿Cuál es el propósito principal? ¿Para qué nos perdonó? Como dice, nos santificó, dice el versículo, ¿verdad? 4, al final dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero el versículo 6 nos habla el objetivo final de por qué Dios nos hizo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Dios nos creó para alabanza. ¿Para qué nos creó? Para su alabanza. ¿Sí? Alguna vez yo escuché un hermano que ministra al Señor con cantos de alabanza, y él decía: fuimos creados para adorarle. Y de hecho también hay una iglesia donde el pastor es mi amigo, que se llama Creados para Adorarle, creo, la iglesia. Y bueno, desde que yo oí a este hermano que canta, y en algún momento de la adoración dice: fuimos hechos para adorarte, Señor, y usa estas palabras, uno diría: bueno, pues es que él lo tiene que decir porque pues está en el concierto, está en la adoración, está en el evento de adoración, y ese tipo de cosas, y pues tiene que decir algo como eso. Pero un día yo me quedé pensando en eso y comencé a asimilarlo.
Sobre todo que un día descubrí en la Biblia exactamente que fuimos creados para alabanza del Señor. Y yo dije, creo que eso es muy profundo. Bueno, si la Biblia lo dice, créame que es muy profundo. Pero me puse a analizarlo, me puse a considerarlo y llegué a ciertas conclusiones, de la cual hoy le voy a compartir un poco. Dios nos creó entonces para alabanza de Él. Yo comencé a pensar primeramente que aquí la Biblia nos da un objetivo por el cual fuimos creados. Atención, porque si nosotros no sabemos ni para qué fuimos hechos, no podemos cumplir el plan del Creador en nosotros. Yo tengo que entender y saber para qué Dios me creó. Porque si yo entiendo lo que Dios quiere de mí, entonces lo voy a poder hacer. Es decir, hay muchos cristianos que no saben qué hacer, porque no saben para qué Dios los llamó. Y entonces nos volvemos en cristianos que caemos en rutinas. Por ejemplo, vamos a la iglesia porque es domingo. Y tengo que ir a la iglesia porque es domingo. Y porque si no voy a la iglesia van a preguntar por mí. Si no voy a la iglesia, de seguro el pastor va a hablar por teléfono. Y tengo que ir, vean la palabra que estoy usando, tengo que ir a la iglesia. Ahí hay un desconocimiento porque yo no sé para qué realmente voy a la iglesia. Y la palabra para me habla de un objetivo, para, o sea, para es un medio, un vehículo que me lleva a, yo camino para llegar al trabajo, yo camino para llegar a donde me dirijo, para es un vehículo. Cuando la Biblia dice que fuimos creados para, nos está diciendo que hay un vehículo que nos va a llevar a que finalmente seamos para alabanza del Señor. Porque para eso fuimos hechos. Entonces, cuando yo entiendo que Pablo Gil no estuvo en el vientre de su madre porque un día su papá o su mamá lo decidieron, sino que Dios me creó a mí, usándolos a ellos para alabanza del Señor. Entonces yo ya sé para qué fui creado yo. No solo Dios espera de mí que sea un buen ciudadano, una persona que se sepa expresar correctamente en público, sino que Dios espera de mí que yo sea para alabanza de Él. ¿Sí me explico? Si yo no sé eso, no lo puedo vivir. No lo puedo poner en práctica porque no podemos poner en práctica algo que desconocemos. Y usted debe saber que fue creado para la alabanza de Dios. Ahora, la Biblia nos habla que Dios nos plantó como un jardín del Edén. Así dice la Biblia. Y en ese jardín usted y yo debemos cumplir una función. En la mañana tenía unas hermosas flores aquí, no que alguien me las haya traído, ¿verdad? Pues ¿quién le va a llevar flores al pastor? No me estoy quejando, ¿verdad? Pero me duele. No, sí. Porque estaban en la mesa del Señor, en la cena del Señor, que se va a tomar en un momento también, y unas flores estaban ahí. Pues ahí están, mira, esas flores que están aquí, de aquel lado. Y esas flores, ¿verdad? Huelen rico, huelen a rosas, huelen delicioso. Dice la Biblia en 1 Corintios, por favor si me acompaña, capítulo 10, versículo 31, y si alguien me pasa las flores, por favor. 1 Corintios 10, 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si pues coméis o bebéis, ¿qué más?
¿O hacéis otra cosa? Gracias. Ay, sí, gracias. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿Dios qué está esperando de mí? Un perfume, ¿no? Si como, veo, o haga lo que sea, lo que usted quiera, lo que le venga a la mente, lo debe hacer para la gloria de Dios, aunque creo yo que nadie puede pecar para la gloria de Dios. Pero sí puede hacer cosas correctas para la gloria de Dios. Y aquí la Biblia dice que todo lo que hagamos debe ser para gloria suya. No, ¿verdad? Debe de ser para la gloria de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted todo lo que hace, ¿lo hace para la gloria de Dios? Todo lo que hace, todo. Si usted se da cuenta, hay cosas que no hacemos para la gloria de Dios. Por ejemplo, usted no puede decir, hoy no voy a la iglesia para la gloria de Dios. ¿Verdad que no? Pero todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer para la gloria de Dios? Por ejemplo, decir, ya no voy a dar, si usted es comerciante, ya no voy a dar kilos de 900 gramos. Ya no lo voy a hacer para la gloria de Dios. Ahí sí recibe la gloria del Señor. Ahí sí, eso es para la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Sí? Si en casa, ¿verdad? Cuando hablamos como familia, todo lo que hablamos, lo hablamos para la gloria de Dios, le aseguro que no todo lo hacemos para la gloria de Dios. Se lo aseguro que no. Dios quiere que nosotros podamos entender, así como están estas hermosas flores aquí al frente, Dios quiere que usted y yo entendamos que para Él, usted y yo somos algo como esto. Si yo me acerco y huelo estas flores, ¿sabe a qué huelen? A perfume. Huelen a rosas, huelen a frescura, huelen a perfume. Ahora, cuando yo entiendo que Dios me plantó en su jardín, sin temor a equivocarme lo que le estoy diciendo, vamos a Romanos capítulo 11, por favor, versículo 17. Romanos 11, 17. Vamos a ver si es bíblico lo que le estoy diciendo. La Biblia nos comienza a hablar del pueblo de Israel y habla una palabra muy dura y dice que el pueblo de Israel fue desgajado del jardín de Dios. Así dice, pues algunas ¿qué? Ramas, ¿verdad? Me habla de un jardín, me habla de árboles, me habla de plantas, me habla de esto. Las ramas, algunas ramas fueron ¿qué? Desgajadas. Pero dice que usted y yo fuimos integrados a ese jardín de Dios, porque dice, y tú, siendo un olivo cualquiera, ¿sí? ¿Has sido qué? Injertado en lugar de ellas. ¿Y qué dice el final del versículo 17? Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces Dios nos está hablando aquí de árboles, de plantas, que unas fueron desarraigadas, y tristemente está hablando del pueblo de Israel, y dice, y tú fuiste injertado, fuiste plantado en el jardín de Dios. Por eso, como decía en la reunión en la mañana, haga de cuenta, las hermanas, con todo respeto, ¿verdad?, son como esa flor, digo respeto para que no vaya a pensar otra cosa, pero son como esa flor en el jardín de Dios. Y no son como esa flor. Usted, hermana, es una flor en el jardín de Dios. ¿Y sabes quién te plantó ahí? Cristo. Ahora, Dios plantó, y bueno, también habla de las ramas. Vamos a poner el ejemplo, los varones, permítanos que lo compare con unas plantas, pero de Dios.
Dios nos planta, aquí lo dice muy claramente en Romanos 11:17, Dios nos planta en forma personal, con sus propias manos, te plantó en su jardín. ¿Sí? Ahora, ¿qué espera Dios de ese jardín? Un perfume. Él espera, como leímos ya en 1 Corintios, ¿verdad?, que todo lo hagamos para la gloria de Dios, pero te voy a demostrar con la Biblia que Dios espera un perfume de nosotros. 2 Corintios, por favor, te lo voy a demostrar con la Biblia en la mano. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. 2 de 2 de Corintios 15 y 16. Vamos a ver si es bíblico lo que estoy diciendo. Vamos a ver si es cierto que Dios espera un perfume de nosotros. Un perfume espiritual, por supuesto me refiero. Un perfume del jardín de Dios. ¿Sabes qué, hermana? Dios espera un perfume de tu vida. ¿Sabes qué, varón? Dios espera un perfume del jardín que Él plantó. Porque dice la Biblia que el que siembra con esperanza siembra. ¿Tú has visto algún jardinero que siembra algo con la esperanza de que no nazca nada? No, Dios te plantó con su propia mano y Él espera un perfume de ese jardín que Él plantó. Y aquí está parte de ese jardín. Y en el Azteca vamos a ser un jardinzote. ¿Qué espera Dios de todo esto? ¿Que la gloria sea un ministerio? ¿Que la gloria sea un pastor? ¿Que la gloria sea una iglesia? No, Él espera un perfume para Él. Si en ese lugar, como en este lugar y en cualquier lugar, yo vivo agradándole al Señor, despido un perfume para Él. Porque entendí que fui creado para dar un perfume. Sí me explico, es muy sencillo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero muy profundo. Cuando yo hago lo que Dios espera de mí, es que entonces cuando das ese perfume. Cuando no haces lo que Él espera, no das ese perfume, y entonces no cumples el propósito por el cual Él te plantó, que es para su alabanza. Él quiere que cumplamos ese propósito, que todo lo que hagamos sea para su alabanza, todo lo que hagamos. Que si yo le canto en medio de la congregación, le cante donde Él reciba la alabanza. Por eso cada que termine el tiempo de alabanza, de adoración, yo te invito a hacer una pregunta: ¿Dios habrá recibido la alabanza? Porque entonces habrás cumplido tu propósito este día y esta tarde, de que fuiste creado para alabanza de su gloria. Amén. ¿Habrá recibido Dios la alabanza? Cuando te haces esa pregunta, entonces comienzas a actuar y a hacer lo que debes hacer. Si Él no recibió la alabanza, vas a decir: ¿sabes qué? Creo que si yo me distraigo en la alabanza y estoy pensando en el trabajo y estoy pensando en los problemas que tengo en la casa y estoy pensando, ¿tú crees que Dios va a recibir ese perfume? No lo va a recibir. Pero cuando dices: yo fui creado para su alabanza, entonces dices: ahorita hago a un lado todo eso y ¿sabes qué? Le voy a alabar porque yo fui creado para eso. Y sabes, en la Biblia nos dice que cuando su pueblo le cantaba y le alababa, Dios se encargaba de sus enemigos. Yo te aseguro una cosa ahorita: si tú le das tu alabanza al Señor, Él se va a encargar de tus enemigos. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? ¿Y por qué le aplaudo? ¿Porque es la varita mágica el aplauso? No, le aplaudo porque reconozco que Dios es un Dios grande y poderoso y que no hay nadie como Él. Y cuando tú le alabas y le exaltas, es entonces que has entendido el motivo por el cual fuiste creado. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 15 y 16. Porque para Dios somos ¿qué? Olor gratos, es perfume.
Grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, no. Dice, porque esto ciertamente olor, ¿qué? De muerte. Ay, pues qué feo, ¿verdad? Ya deberían bañarse con la sangre de Cristo los pecadores, para que no huelan tan feo, ¿no? Espiritualmente hablando. Porque dice que el que se pierde tiene un olor de ¿qué? De muerte. ¿Tú has pasado por algún lugar donde hay un animal muerto de varios días? ¿Cómo huele? ¿Cuántos quieren un perfume así? ¿Sabes? Cuando andas en las andadas, así le hueles a Dios. Qué feo olor, ¿verdad? Pasas, yo en este crucero que está aquí en donde está Tesosomo, y 16 de septiembre, por si este mensaje lo ve la delegación Azcapotzalco, no creo, ¿verdad? Luego tiran animales muertos o se quedan ahí, no sé qué pasa. Pero a veces pasan días y nadie los levanta. O pasas por ciertos lugares y dices, ay, qué feo huele. Y hermano, si o no, hasta te pone de malas. Bueno, cualquier cosa te pone de malas, pero cuando hay un animal muerto, huele tan mal que no quieres olerlo un segundo más. ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando vas pasando por algún lugar, un bosque, por ejemplo, y entre el olor a pino, natural, no el del limpiador? ¿Cómo huele? ¡Qué delicioso! ¿Sabes que a Dios le olemos rico? ¿Sabes que al estar tú aquí y contento, le hueles rico a Dios? ¿Sabes que Dios quisiera que no te vayas a tu casa, sino que siguieras adorándole aquí? Es un ejemplo, no se enojen, no me entendieron. Pero a Él le hueles rico que estés aquí, porque dice, mi iglesia me está adorando, mi iglesia ama mi palabra, mi iglesia me bendice, mi iglesia me reconoce. Y Él huele rico, la iglesia. Por eso dice la Biblia que Él habita entre las alabanzas de su pueblo, porque es cuando Él recibe un olor grato y le damos un perfume a Él. Cuando no hacemos algo que Él espera de nosotros, atención, o no hacemos cosas para las cuales fuimos creados, ya no le olemos a jardín a Dios, ya no. Por ejemplo, ¿cómo hablas en tu casa cuando estás enojado? ¿Tú crees que eso es un perfume para Dios? Bueno, no dicen nada, pero yo solo predico. Yo lanzo el saco y el Espíritu Santo se los acomoda. ¿Cómo hablas en tu casa cuando estás enojado? ¿Tú crees que o enojada? ¿Tú crees que ese es un perfume para Dios? Bueno, no dicen nada, pero no es. Padre, haz que tu pueblo responda. No es olor grato, pero es olor grato cuando yo me acerco con mi familiar y le digo, ¿sabes qué? Me enojé, perdóname que me molesté. ¿Ese sí será un olor grato o no será un olor grato? Y entonces a Dios le empiezas a oler a perfume. ¿Por qué? Porque empiezas a cumplir el propósito por el cual Dios te llamó, que le huelas rico a Él. Cada vez que hagas algo, digas algo, piensa si es el perfume que Dios está esperando de ti. Cuando tú hagas todo lo que está en tus manos para olerle rico a Dios, entenderás el propósito por el cual fuiste creado, porque fuiste creado para su alabanza, para que Él sea glorificado. Dice entonces 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Ok? Olor grato. Tenemos que darle perfume todos los días a Cristo. ¿Tú comprarías un perfume de $1,000 que no huela a nada? ¿Sabes que para Dios tú vales la sangre de Cristo? Y si Él te compró, es porque Él quiere que huelas rico. Le costaste tanto a Dios que Él espera un olor de Cristo en tu vida.
Versículo 16, no, final del versículo 15. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos, o sea nosotros, olor de vida para vida. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Cuando yo tomo un pétalo si yo arrancara un pétalo, bueno, perdón por quien lo haya comprado, ahí me pasan la nota. Yo le arranqué este pétalo a esa flor. ¿Qué va a pasar con este pétalo? Se va a secar y se va a echar a perder. ¿Va a seguir dando perfume? Muy poquito ya, casi no. Huele muy rico, huele a perfume. Entonces, si cada pétalo que está unido a estas flores hermosas se une a más flores, se une a un plantío, se vuelve en un jardín. De hecho, el profeta Isaías también dijo: los plantaré. Habla de un huerto. Cuando yo dejo de dar perfume y dejo de cumplir mi propósito en el jardín, me seco y me echo a perder y huelo feo. Yo no puedo despegarme del motivo por el cual Dios me creó, porque Dios me creó para esto, no para esto. Salirme de ese plan. Cada vez que nosotros nos salimos del plan de Dios, nos empezamos a secar y nos empezamos a marchitar. Cada vez que yo estoy dentro del plan de Dios, no me seco, no me marchito, sino le doy un perfume al Señor. ¿Cuál es la clave, el secreto para siempre darle un perfume al Señor? Que cada vez que hagamos algo, pensamos algo, digamos algo, pensemos si eso es grato para Él o no es grato para Él. Pero no solo eso. Atención. Si yo fui creado para alabanza de su gloria, ¿sabes que un jardín cada mañana da un olor renovado? Esto es, si el domingo pasado, por ejemplo, yo le canté a Dios con todo mi corazón, entonces este domingo le voy a cantar con todititito mi corazón. ¿Sí me explico? Y es cuando le das el perfume al Señor. Es que lo que yo hago y lo que yo realizo, busco hacerlo de una mejor manera. ¿Sabes qué sucede? Te vuelves en el jardín de Dios. Y Dios te plantó para hacer un perfume para Él. Si yo no entiendo eso, no lo puedo vivir. Hasta que yo lo entiendo, para qué Dios me plantó, es entonces que yo sé por qué Dios me puso ahí y cómo lograr ese objetivo. Por eso Pablo el apóstol dijo: fuiste creado, fuiste plantado, y había otro pueblo ahí puesto que era Israel, y Dios lo quitó y dijo: espero que este jardín, ahora sí, que me costó mi propia sangre, me sepa dar perfume. ¿Y sabes qué? Diario te riega Dios con el Espíritu Santo para que puedas ser un jardín para Dios. Te voy a pedir que nos pongamos de pie y seas un perfume para Dios. Te voy a invitar que no te desarraigues
de donde Dios te plantó. Porque Israel fue plantado y no entendió su propósito de ser plantado. Y fue desarraigado como jardín. Y ahora en Cristo fuiste plantado. ¿Qué va a oler Dios ahora en tu vida? ¿Qué va a oler Dios ahora cada que le cantes? Yo espero que huela perfume. Y Dios no ve un jardín que no huele a nada. Dios va a decir, yo no puse ese jardín para que no huela a nada. Yo puse ese jardín que huela rico. De ti depende. Yo quiero pedir al grupo Alabanza que suba, porque quiero invitarles que entonemos 2 cantos.